Hola, mi nombre es Alexandra, soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Salamanca y antes de comenzar mi ponencia me gustaría agradecer a la organización del Congreso la aceptación de mi propuesta que lleva por título La historia de la construcción en piedra. Hoy, la importancia de conocer los procesos constructivos para la conservación de los monumentos pétreos y cuya presentación hemos estructurado en base a estos 5 puntos principales que pueden ver en pantalla. Si bien el título de la ponencia hace referencia a la situación actual de la historia de la construcción en piedra, entendemos que es necesario establecer el marco histórico correspondiente precisamente para poder comprender la situación. En este sentido, creemos tenemos que abordar una breve explicación sobre el arte de la montea y el arte de la cantería, centrándonos, eso sí, en el caso español. La historia de la construcción en piedra está fundamentada en el arte de la montea y el arte de la cantería, siendo ambas disciplinas indisociables la una de la otra. El arte de la montea es una materia fundamental para conocer los entresijos de la construcción en piedra, pues forma parte de su más básica esencia y es la mejor fuente para entender cómo se llega de un bloque de piedra a un arco, una bóveda o una escalera, es decir, para conocer los procesos constructivos que realizaban los canteros hasta llegar a construir los grandes monumentos en piedra que en un primer momento eran meras ideas en la mente de sus creadores. El arte de la montea permite descifrar la volumetría absoluta o parcial de una fábrica porque, a través de una serie de ejercicios geométricos posibilita controlar la fisionomía de una construcción. Este arte se incluye dentro de la praxis arquitectónica y, puesto que la práctica es la madre de la teoría, las distintas operaciones realizadas en la producción de una obra, son una fuente de conocimientos. El arte de la montea era una de las competencias fundamentales que debía dominar el arquitecto. Además, gozaba de una cualidad dimensional, pues al contrario que el uso del ladrillo en la albañilería, que es un elemento pequeño en relación con la superficie que se ha de edificar, la dovela era un elemento de considerables dimensiones que tenía que ser cortado y labrado para su perfecto encaje en la superficie construida. Esta especialidad se desarrollaba en el seno del taller, ubicado muchas veces en la propia fábrica en construcción. Este emplazamiento, que se conocía o se podía conocer, se llamaba muchas veces como casa de la traza, también podía establecerse en las tribunas, terrazas, coros o espacio bajo las escaleras. En estos lugares, que podrían también denominarse como talleres itinerantes o móviles, ya que se instalaban donde los propios canteros trabajaban, moviéndose con la propia fábrica, el maestro realizaba las monteas, trazas y plantillas necesarias para el correcto desarrollo de la construcción y sería el lugar en el que impartiría sus clases magistrales, sus lecciones a los aprendices que tenía a cargo en su taller. Para poder llevar a cabo la realización de estos lineamientos, el maestro necesitaba conocer los datos geométricos para la ejecución de los distintos elementos constructivos y para ello se servía del arte de la montea a través de una serie de fórmulas sencillas, pero dentro del correcto empleo de la geometría, en especial de la geometría fabrorum, es decir, la aprendida, usada y desarrollada por los artesanos, pero que posibilitaba a los canteros obtener el control geométrico necesario para la realización de su trabajo. Las monteas ayudaban a los canteros a ejercer un control preciso sobre el elemento a construir y se realizaban con el empleo de rectas y curvas a través de un principio de economía en el que se reducía al mínimo imprescindible la utilización de recursos empleando únicamente las líneas esenciales. Con este sistema de economía de medios, el maestro solo dibuja aquello necesario para definir el elemento a construir. Por ello, podemos encontrar monteas en las que faltarían algunas líneas para estar completa. Esta falta de rectas y curvas se hacía de manera voluntaria. Aún así, estas trazas servían para su propósito y permitían la construcción de los elementos arquitectónicos necesarios para la ejecución de la fábrica. Además de la economía de medios, los maestros canteros se servían de la economía del espacio. En muchas ocasiones, el tamaño del solado o del muro del que disponían para la realización de monteas era muy reducido. Por ello, una misma superficie podía utilizarse para la ejecución de distintos elementos, superponiéndolos entre sí. Además de que podían reutilizar el alzado de una montea para la realización de otra, por ejemplo.
La utilización de monteas prueba que medios sencillos utilizados con oficio bastaban para resolver problemas arquitectónicos complejos de generación y control sin necesidad de recurrir a teorías sofisticadas que han alimentado la historia de la arquitectura hasta fechas recientes y de las que aún quedan seguidores pertinaces. El arte de la cantería tiene una vinculación muy estrecha con el arte de la montea. Además, a ambas categorías se les ha dado desde antiguo la condición de arte. En este sentido, no se debe olvidar que se trataba de una práctica manual y que durante mucho tiempo las artes mecánicas, aquellas que habían de realizarse a través del trabajo con las manos, estaban mal vistas y sus ejecutores poco valorados. Pero este no fue el caso de los canteros, quienes en realidad gozaron de un elevado prestigio social. Esta vinculación con el arte de la montea la hallamos también en la definición de los cortes de cantería que ofrece Benito Valls, el arte de labrar los sillares y dovelas con arreglo al dibujo de la fábrica, de manera que viene a ser la segunda parte de la montea. Así pues, en correspondencia con el término arte, se puede definir el arte de la cantería como el arte que enseña a labrar, cortar y asentar las piedras. Y todo ello porque esta disciplina representa lo más sutil y primoroso de la arquitectura, que es la formación de todo género de arcos y bóvedas cortando sus piedras y ajustándolas con tal artificio que la misma gravedad y peso que las había de precipitar hacia la tierra las mantenga constantes en el aire, sustentándose las unas a las otras en virtud de la mutua complicación que las enlaza, con que cierran por arriba las fábricas con toda seguridad y firmeza. En definitiva, se trata del arte de labrar la piedra. La cantería es un arte vinculado a la ciencia geométrica. Para poder llevar a cabo el trabajo de cantería era imprescindible la realización de los cálculos geométricos y matemáticos necesarios que permitiesen la desfragmentación del total de la construcción en partes más reducidas y cómodas con las que maniobrar. Una especie de rompecabezas pétreo en 3 dimensiones que asegurase la unión de distintas piezas de una manera precisa y minuciosa que garantizase el resultado final del que se esperaba la solidez y firmeza necesarias para su perdurabilidad. El trabajo de la cantería implica un desarrollo en 2 partes. La labor geométrica, que se realiza a través del intelecto, con la invención del proyecto, y en segundo lugar, la parte manual, con el tallado de las dovelas y la subsiguiente unión de las piezas pétreas. El arte de la cantería posee además un lenguaje específico y precisa de una serie de herramientas concretas que permiten al cantero ejercer su trabajo con el mayor rigor posible. Arte de la montea y arte de la cantería tuvieron su dimensión teórica en los textos de índole práctico, en los manuales, cuadernos o tratados relacionados con el ejercicio práctico de la construcción, es decir, en la literatura de la cantería. Estos tratados serán importantes obras de carácter pedagógico y didáctico destinadas a la enseñanza de las técnicas constructivas. Los cuadernos de montea se ocupaban de cómo construir, de los procedimientos necesarios para afrontar la realización de los despieces de los distintos elementos arquitectónicos que componen una construcción. Estos textos, elaborados por y para los propios arquitectos, suministraban al lector un catálogo amplio y bastante completo de los distintos modelos constructivos y estaban dirigidos especialmente a los aprendices, aunque también los maestros que los consultasen podían resolver sus dudas respecto a algún problema concreto del proceso edificatorio, sobre todo porque los textos estaban acompañados de dibujos a los que hace referencia la explicación teórica, cuando la hay. Son obras repletas de directrices para la ejecución práctica de la cantería, destinadas a la aplicación de la geometría en la construcción. La importancia que adquiere el aparato gráfico será fundamental, incluso superior a las explicaciones de carácter teórico que acompañan a los dibujos. En muchos de los tratados, el porcentaje relativo a los grabados superará con creces el aparato textual. En este tipo de textos, los interesados en la materia podían encontrar soluciones prácticas, consejos sobre los procedimientos constructivos. En España, entre los siglos XVI y XVIII, se escribieron un total de 20 textos que la historiografía ha asociado al arte de la montea y los cortes de cantería, y aunque habría que matizar esta cuestión, en el siglo XVI se redactaron 6 textos, otro se ha fechado en torno al año 1600, 6 pertenecen al siglo XVII y otros 7 se escribieron ya durante el XVIII. De los 20, únicamente 5 llegaron a la imprenta, quedando el resto manuscritos.
Además, conviene señalar que del texto de Alonso de Vandelvira se conservan 2 copias, que son además posteriores, y que Fray Lorenzo de San Nicolás publicó un primer volumen y unos 30 años después una segunda parte. Por tanto, en realidad conservaríamos 22 ejemplares relacionados con el arte de la montea y los cortes de cantería. Hasta ahora hemos repetido varias veces el término montea, pero ¿qué es exactamente una montea? Una montea sería la traza de un elemento arquitectónico ejecutado en los paramentos o suelos del edificio que se está construyendo a tamaño natural o a escala reducida, localizada en los alrededores de la pieza concreta a la que hace referencia o en alguna zona de la fábrica misma habilitada como taller de cantería. La montea se habría realizado con los instrumentos propios del oficio, pudiendo encontrar en ocasiones superposición de trazas, ya que era habitual, aunque no siempre se realizaban de este modo, tender una base de lechada con la que preparar el soporte, ejecutar la montea correspondiente y una vez que ya no era necesaria, podía reaplicarse otra capa de yeso sobre la que se hacía un nuevo rasguño. Por ello, algunas de las líneas traspasaban el yeso llegando a la propia piedra, quedando de este modo los trazos mezclados. Además, estos lineamentos sobre soporte pétreo servían para la creación de plantillas con las que poder labrar elementos en serie, agilizando el trabajo de los canteros, así como otro tipo de piezas más específicas como molduras. A esta definición, más vinculada con la arquitectura, habría que añadir que también existen monteas de carácter figurativo, relacionadas sobre todo con elementos de naturaleza decorativa para retablos, tal y como se ha visto en Santo Domingo de la Calzada, así como rasguños realizados para la ejecución de elementos arquitectónicos propios de los retablos, como el caso del retablo de la iglesia de San Andrés de Horna en Burgos. Pero también monteas relacionadas con la carpintería, tal y como queda demostrado con la montea localizada en la librería de la Universidad de Salamanca. Es decir, las monteas ayudaban al maestro cantero a la desfragmentación geométrica del edificio y le permitían obtener las plantillas de las distintas dovelas para su posterior labra. Este utilizaba la superficie disponible a su alcance para la realización de monteas. Por ello, en numerosas fábricas pétreas podemos hoy localizar algunas de ellas. En este sentido, se han localizado numerosos ejemplos realizados en distintos momentos históricos. Quizá uno de los casos más llamativos por la antigüedad de los restos encontrados sea el de las trazas del templo de Apolo en Dídima, fechado a partir del año 250 a.C. Las trazas, localizadas en la Tracing House de la Catedral de York, conservan numerosos rasguños superpuestos, entre los que destaca la montea de las tracerías para las ventanas de la Deity Chapel, fechada en torno al año 1365. En la Catedral de Wells, sobre el porche norte de la nave, hay una habitación superior en la que existe una auténtica amalgama de líneas que se mezclan entre sí de difícil lectura e interpretación. En el pavimento de la tribuna de la torre norte de la Catedral de Soissons se conservan 3 diseños arquitectónicos de tracerías y arcos apuntados que se han datado a mediados del siglo XIII. En las terrazas sobre el deambulatorio de la Catedral de Clermont-Ferrand se conserva uno de los grupos más importantes de monteas con unos trazados que contienen arquivoltas y gabletes. Una de las construcciones más emblemáticas del siglo XVI es el monasterio del Escorial. Aquí la profesora López Mozo localizó unas trazas de montea pintadas sobre el paramento de granito con tinta roja en los sótanos meridionales, además de otra ubicada en la crujía este del claustro mayor. En La Rioja se conservan, se intuyen, tras una agresiva intervención llevada a cabo en los muros, numerosas trazas en el claustro de San Millán de la Cogolla de Yuso. En la iglesia del Monasterio de la Oliva, en Navarra, también se ha conservado una interesantísima colección de dibujos en sus muros. Uno de los focos más importantes en España en relación con el hallazgo de monteas lo tenemos en la Comunidad Gallega, desde donde se han venido publicando numerosos estudios al respecto, como los trazados localizados en el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua o Colegio de los Escolapios de Monforte de Lemos, lo que se ha encontrado en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Iglesia de Santa Clara de Santiago, en otros muchos edificios gallegos. En Galicia se han localizado muchísimas más monteas, pero también es verdad que se han hecho muchísimas publicaciones al respecto, con lo cual se denota que hay mucho interés en esa comunidad. Por tanto, yo creo que se conocen tantos trazados de la comunidad gallega porque se han preocupado en darlos a conocer y en difundirlos. En la antigua ciudad romana de Itálica, en la provincia de Sevilla, fueron encontrados unos dibujos en un fragmento de una cornisa en esquina. Son los más antiguos conservados hasta la fecha en España. Por nuestra parte, hemos podido localizar numerosos trazados en distintos edificios de la geografía española, como en las catedrales de Cuenca, Jaén y Salamanca, en el edificio de las escuelas mayores y en las escuelas menores de la Universidad de Salamanca, en la iglesia del convento de San Esteban de Salamanca,
en la iglesia del que fuese Real Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca, lo que es la actual iglesia de la clerecía, y en el monasterio de la Vid de Burgos. Ya hemos hablado de la importancia que en origen tenían las monteas, su utilidad práctica, es decir, era una herramienta fundamental para el trabajo del cantero. El conocimiento de monteas hoy permite entender los sistemas constructivos del pasado, comprender posibles cambios de decisiones tomados durante el desarrollo de una construcción, saber más sobre el sistema de aprendizaje en los talleres de cantería, etc. Con todo este conocimiento es posible en la actualidad afrontar la intervención de un edificio a sabiendas que se conocen las técnicas originales en él empleadas y por tanto no se va a realizar ninguna intervención que pueda dañar la estructura del monumento. En definitiva, nos permite cuidar la historia de la construcción en piedra para preservar su supervivencia futura. Pero es que además las propias monteas y trazas que se esconden en estos edificios construidos en piedra no dejan de ser testimonios gráfico-documentales de la propia intrahistoria del monumento. Por tanto, hoy debemos procurar su protección. El conocimiento de monteas ha experimentado un aumento en las últimas décadas, si bien todavía hoy es un campo relativamente desconocido que ni siquiera forma parte de algunos programas académicos. Precisamente por esta ignorancia, en muchos casos han sufrido agresiones externas que las han dañado irreparablemente. Sirvan como ejemplo, en la iglesia del que fuera Real Colegio de la Compañía de Jesús, la actual clerecía, se colocó una placa conmemorativa sobre una traza, así como sobre esta montea de extraordinario interés en la Catedral Nueva, en la que pues se pegó una cruz, ¿no?, al muro. En otros casos hemos podido comprobar que el empleo de determinadas técnicas de limpiezas en los paramentos bastante agresivas ha provocado la desaparición total o parcial de numerosas trazas. A veces encontramos puntos de compás o algunas líneas parciales, ¿no? Y te fijas en la piedra y ves que, que ha sufrido algún tipo de tratamiento, y entonces eso ha llevado a la eliminación de las monteas. Así pues, una de nuestras máximas es la de promover el conocimiento, la conservación y protección de monteas como parte esencial de la riqueza patrimonial arquitectónica, algo que creemos contribuye a enriquecer su historia monumental, así como a engrandecer los vestigios de un pasado vinculado a la historia de la construcción pétrea. Pues tal y como se indica en el segundo punto de los principios y objetivos de la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, la Carta de Washington, los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen. Entre otros, la forma y el aspecto de los edificios, interior y exterior, definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. Y puesto que el plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos, en este sentido creemos que las monteas forman parte esencial de esos datos. En definitiva, se trata de preservar esta otra clase de información que resultó vital para que maestros y canteros pudiesen realizar el trabajo en la piedra. Además de su uso directo para la restauración, las monteas bien podrían tener un posible uso turístico, como ha quedado ya demostrado en la Catedral de Sevilla. Y es que en la SEO hispalense se explican las monteas conservadas en las azoteas a los turistas, aumentando con ello el interés en estos testimonios. De esta manera, en una ciudad como Salamanca, por ejemplo, declarada además Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la que hemos podido localizar un elevado número de monteas, podría establecerse incluso una posible ruta de monteas como un nuevo atractivo para una ciudad levantada en piedra. Además, el conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales permite traerlas a la actualidad y darlas a conocer. Así ha quedado demostrado en las 3 ediciones de los congresos taller de cantería que hemos realizado en la Universidad de Salamanca con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de Villamayor. Las 3 ediciones estaban establecidas en 2 secciones, una parte de congreso en la que especialistas en la materia exponían algunos de sus trabajos y la parte práctica con un taller de cantería en la que todos los que se apuntaban participaban en la talla de una dovela y previamente habíamos hecho la montea correspondiente. Durante la edición de 2019 llevamos a cabo la talla y montaje de una reproducción a escala 1:2 de los arcos mixtilíneos presentes en el patio de las escuelas menores de la Universidad de Salamanca, lugar en el que además localicé la montea precisamente de estos arcos.
En 2022 dedicamos el congreso a las escaleras de cantería y construimos el tramo de un caracol de Mallorca. Y la última edición, llevada a cabo en 2023, pues construimos una bóveda de arista. Los tres elementos que se realizaron en piedra franca de Villamayor, que es la misma que está presente en la ciudad de Salamanca, se conservan, se han quedado instaladas, mejor dicho, de manera definitiva en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Por tanto, son muchas las posibilidades que podemos contemplar relacionadas con las monteas. Para terminar, forman parte intrínseca de la historia de la construcción en piedra, por ello su conocimiento, estudio, difusión y protección son tan importantes para entender las técnicas constructivas en piedra empleadas durante la construcción de los monumentos pétreos. Entendiendo el pasado de las monteas y lo que suponen para la historia de la construcción en piedra, podremos establecer unos nuevos parámetros para su empleo y utilización en el presente. De esta manera seremos capaces de entender los procesos constructivos y, por tanto, completar la información histórica del edificio en el que se encuentran. Pero también seremos capaces de sacar el máximo partido de su existencia, pensando sobre todo en cuestiones relacionadas con una intervención o restauración para evitar cometer errores que no puedan revertirse. En este sentido, también las monteas pueden convertirse en un reclamo turístico más, como hemos visto, pues su conocimiento no debería estar limitado al entorno académico especializado, ya que esa difusión, además, permitirá su conservación. Asimismo, será posible llevar a cabo talleres de cantería que, al menos en lo que hemos podido experimentar de primera mano, tienen mucho éxito entre sus participantes. Por tanto, todos son ventajas en el conocimiento, difusión y protección de las monteas. Muchas gracias.